Derechos del Fútbol. Hace varios años que estamos con este tipo de cursos. Tenemos una página que se llama Derechos del Fútbol. Se las recomiendo para aquellos que quieran entrar a ver artículos que tienen que ver con distintos temas relacionados con el derecho deportivo, especialmente con derechos del fútbol. Y hay una serie de libros que ustedes pueden obtener y entiendo que les pueden ser útiles para algunos casos particulares que ustedes puedan ir teniendo en la vida práctica. Así que también recomiendo que se los bajen. Vamos a empezar un nuevo curso de contratos, específicamente contratos que se desarrollan en el mundo del fútbol. Digo esto porque no vamos a hablar de contratos de otros deportes específicos y ustedes saben, nuestro fútbol se nutre de dos o tres reglamentos fundamentales. Uno es el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. De ahí surgen casi todos los derechos para el fútbol moderno. Así que esta parte de la temática jurídica no escapa a ese reglamento. Es decir, todos los principios generales de los contratos del fútbol salen de ese reglamento. Después, por supuesto, cada uno de los reglamentos del fútbol tienen especificidades concretas. Por ejemplo, el reglamento de agente acaba de ser una revolución en el tema de los contratos porque ustedes conocen el nuevo reglamento de agente que tiene vigencia a partir de octubre. Ha generado una nueva profesión y naturalmente ha generado nuevos contratos, ¿no? El otro reglamento del cual se emanan los principios es el estatuto de la FIFA, que más o menos nos dice cómo está organizado. Y, y bueno, básicamente es por ahí la cosa. ¿De qué trata esta clase? Fundamentalmente de que ustedes, si tienen dudas, si tienen opiniones, si tienen algún concepto que emanar, si quieren que les expliquemos algo específicamente del curso, naturalmente estamos a disposición para eso. Y mientras tanto, nosotros vamos a ir hablando sobre algunas cuestiones prácticas. Este es el artículo 18 del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Es uno de los reglamentos que nos va a hablar un poco de los contratos, ¿no? Pero quisiera ver si puedo empezar del artículo 2, que me parece que es un artículo de los más sabios que tiene. Nosotros sabemos que en eh, el fútbol se divide, los contratos son o de futbolistas amateur o de futbolistas profesionales. Y no hay más nada. ¿Por qué digo esto así tan fuertemente? Porque en realidad cuando nosotros entramos a las legislaciones locales de las distintas federaciones, hay un montón de contratos, primavera, primer contrato, contrato juvenil, bueno, todas esas diferenciaciones para la FIFA no existen, aunque no lo crean, y se los voy a decir por qué, porque sale de acá, miren. Salen del artículo, si mal no recuerdo, es el artículo 2. Quería empezar por el otro, pero voy a empezar por acá. Miren qué interesante cómo podemos definir tan simplemente la actividad del futbolista o de la futbolista amateur y profesional. Los jugadores que forman parte del fútbol organizado son aficionados o profesionales. Esto parece una pavada, no es ninguna pavada, es muy interesante porque esto nos evita de un montón de situaciones hipotéticamente en el medio, ¿no? No existe nada en el medio. O sos aficionado o sos profesional. Ahora, dicho eso, entonces tenemos que tener un parámetro para saber cuándo sos aficionado y cuándo sos profesional. El parámetro es bastante particular. Miren, un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa para su actividad futbolística. Cualquier otro jugador es aficionado. ¿Esto qué significa? Significa que para ser profesional tenés que tener dos elementos. Primero, un contrato por escrito. Por eso ustedes ven en casi todas las federaciones que hay un formulario del primer contrato, muchos de ustedes ya lo han visto o lo han tenido que asesorar. Hay un pro forma, se dice, es un contrato en el que son los contratos más básicos, porque es el futbolista que recién entra a ser profesional.
Ahora bien, ¿cuál es el futbolista profesional? ¿Es aquel que dice contrato profesional de fútbol entre el jugador Pablo y el club Boca Juniors? No. Es decir, el título a nosotros no nos dice absolutamente nada. Porque ahora voy a decir a la inversa, contrato aficionado del jugador Pablo con el club tal. ¿Mm? A nosotros lo único que nos indica si un futbolista es profesional es lo que cobra, el monto que cobra. Todo lo demás para nosotros es absolutamente insignificante. Arranco con esto porque esto es muy esclarecedor, es bastante simple y nos ayuda muchísimo a tener un concepto muy amplio de los contratos. Entonces, pregunta, ¿un futbolista es profesional si cobra el mínimo vital y móvil? Típica pregunta. No, no necesariamente. ¿Un futbolista puede ser profesional sin cobrar el mínimo vital y móvil de Uruguay, de Chile, de Francia? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo elemento que es que el dinero que le ingresa al futbolista sea más alto que el gasto que realmente efectúa para su actividad. Entonces, primer punto, no tenemos un concepto genérico. No es lo mismo ser profesional en Estados Unidos, en México, que en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque son economías totalmente distintas. Entonces, probablemente un jugador argentino con $100 en Argentina sería profesional, porque cobraría, qué sé yo, 100.000 pesos, que es un monto mucho más importante que los gastos que le ocasionan ir a jugar al fútbol. Y un futbolista con $100 en Estados Unidos sería absolutamente amateur porque no podría hacer absolutamente nada en su economía. Entonces, nosotros nos vamos a situar dentro del país determinado, estudiaremos un poco su economía, miraremos esa situación y a nosotros el título que el club le haya puesto no nos dice nada. No nos dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque muchos clubes ponen un título ampuloso, jugador amateur, Pablo, con el club Saint-Germain, y resulta que ponen amateur para no pagar derechos de formación, para no pagar mecanismos de solidaridad, entonces te aparecen en los sistemas electrónicos jugador amateur. Entonces no pagas nada, porque es natural, hasta que vos no firmás un contrato profesional, no surge. Entonces, hay mucha simulación en el fútbol y nosotros tenemos que tratar de ir al fondo de la situación. Y el fondo de la situación a nosotros nos lo esclarece el monto de lo que cobra el futbolista. Esto era lo primero que quería decir, porque es una división que nos abre totalmente agua y en nosotros cuando recibimos un caso, supónganse, un club nos contrata para decirnos, mira, Pablo, decime cuánto hay que pagar de derecho de formación. Yo primero lo que tengo que establecer es si, primero le tengo que pedir el contrato, mandame el contrato. Si no tienen el contrato, tengo que irme al sistema electrónico y tengo que tratar de descubrir por todos los medios si eso es verdad o es mentira. Porque les insisto, muchas veces hay muchísima simulación en el fútbol. Ese era el primer concepto que les quería decir sobre contratos. Cuando ustedes vayan a ver el convenio colectivo uruguayo, paraguayo, argentino, chileno, van a descubrir que lo que yo les digo no es cierto. Por eso hago tanta insistencia en esto. Pues este que nos dijo, ¿no? Van a ver un montón de diferenciaciones, montón de diferenciaciones. Para el caso en el que haya una relación internacional, nosotros les hacemos caso a nuestro reglamento de la FIFA. No nos importa lo que dice el reglamento nacional. Primer elemento que les quería contar como para... ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere escribirnos en el chat con total libertad o quiere abrir el micrófono? No tenemos ningún problema. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez y saludos con Oh, todos. qué alegría, Seba. ¿Qué tal? Pablo, justamente Buenos días tomando o el buenas tema, tardes. ¿qué tal a todos? El tema de jugadores que tal vez ganen eh, algo que no sea mayor a este salario mínimo, dependiendo de cada país. Ahí entonces no serían considerados profesionales según el término de la FIFA, ¿verdad? Porque no pasa de ese umbral. No, en la medida en que solamente sea un gasto, digamos, de viático, por más que le hayan puesto profesional, para nosotros va a seguir siendo amateur. Ya, te Eh, comento.
justamente Sí. porque estoy ahorita asesorando a un par de clubes de tercera división en Ecuador y ellos tienen estipulado pagar a unos 5 a 8 jugadores $200 americanos. Eso no les eso ni siquiera es la mitad del básico, eh, pero no serían entonces considerados aficionados, pero tampoco, pero tendrían que hacer contrato profesional con estos 200 Mira, yo calculo que con $200 en Ecuador, le podríamos preguntar a algunos amigos ecuatorianos que tenemos acá en el grupo, es un poco más de lo de un viático. ¿Mm? Claro, Yo sí, entiendo que a lo mejor no llegás al mínimo vital, pero es más que un viático. Entonces para nosotros serían jugadores profesionales. claro. Y tienen que tener justamente el contrato profesional, pero muchos casos en esta tercera división, justamente en Ecuador, donde yo diría 10 a 12 jugadores por equipo ganan $100, 100, 150 Sí. El y formato, Seba, el formato del contrato a nosotros no nos tiene que preocupar. ujú, Generalmente le ponen cláusulas, claro, títulos. Para nosotros es totalmente insignificante. Porque, insisto, es uno de los pocos casos en los que las federaciones y la FIFA no se han puesto de acuerdo. Y esto tiene una razón de ser. La razón de ser es que dentro de tu federación, con tus jugadores, en contratos nacionales, vos tenés libertad para regular el tema contractual. ya, Eh, Eso la FIFA lo ha delegado a las 211 asociaciones. Entonces, vas a la ecuatoriana y dicen un montón de cosas, vas a la argentina, dicen un montón de otras cosas, porque lo tienen delegado. Y cada uno lo ha desarrollado como ha podido. Ahora, si nosotros tenemos un contrato de dimensión internacional, tenemos que aplicar esto, ¿no? Entonces, obvio, imaginemos que un jugador colombiano llega a Ecuador, y entonces ya tenemos una dimensión internacional. Ese jugador firma un contrato de $200, además le pagan la comida, además le pagan la casa, además le pagan la movilidad. Nosotros claramente tenemos un jugador profesional. Si tenemos un conflicto, nosotros vamos a ir a FIFA y vamos a reclamar como si fuera un jugador profesional. Además, si nosotros podemos asesorar a los clubes que formaron a ese jugador, también vamos a reclamar los derechos de formación. claro. Excelente, gracias, Pablo. No, por favor. Hola, un jugador de sub-19 en Ecuador gana $500 pusiste, Vladimir, o 500 pesos, porque no es profesional amateur. Si fueran $500, estoy seguro que es profesional. Creo que pusiste dólares, ¿no? Sí, sería profesional. Eh, $500, sí, sería profesional, claramente. Este, Hola, sí, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yanir Estacio de la ciudad de Cali, Colombia. Un saludo para todos. ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Mi pregunta ¿Bien? es la siguiente. Bien, gracias a Dios. Tengo un jugador que está en Inglaterra. Él ha jugado en Inglaterra fútbol profesional y quiere irse para una segunda división en Brasil. En la segunda división de Brasil no le van a pagar ningún salario, solamente lo van a dar alimentación y vivienda. Está Ahí bien. sería un jugador profesional. Yo, yo creo que en definitiva habría que ver el contrato, pero en principio te diría que no. Eh, si no va a cobrar dinero y solamente se van a hacer cargo de los gastos, te diría que no. En principio ese sería un contrato amateur, ¿no? Porque en el bolsillo no va a tener dinero. Y lo que represente efectivamente el dinero es en especie, y la especie es específicamente, lo trajeron acá para los gastos del deporte, ¿no? Así que te diría que sería, en principio, ¿no? Como norma general, después habría que ver un poquito más en la situación concreta, pero en principio te diría que sería un jugador aficionado. Bueno, a ver si hay alguien en el chat. Estamos con Vladimir, estamos bien, perfecto. Hola, Bueno, hola. sí, Perdón, ¿cómo Joaquín, está? Joaquín, mucho gusto. Joaquín Villavicencio desde Bolivia. ¿cómo estás? Eh, Mira, tengo una duda en este caso. Ponte de que agarrando los dos ejemplos que tenemos, hablamos sobre que si el jugador es considerado profesional desde que se le corre los viáticos hasta que recibe un sueldo
Y en el caso es amateur, solo cuando le ocurren los viáticos. En este caso, el sueldo es determinante para determinar si es que es profesional o amateur. Pero esto puede estar supeditado entonces al salario mínimo de cada país o cuál es el tema del ingreso que tendría que, o No, sí tiene que tener un ingreso. Joaquín, te diría, no Claro. está supeditado a los salarios básicos que surjan del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Bolivia. No está sujeto a eso, porque probablemente haya jugadores que ganen un poco menos, pero también es cierto que el dinero que reciben es un poco más de ese viático. Entonces, tendríamos que ir a analizar el caso concreto, siempre en este caso es un principio general el que estamos diciendo, ¿no? Porque después, como te decía al principio, tenemos que ir país por país. Pero no quiere decir que si vos no llegás a ese dinero, igual no seas un profesional. Podés ser un profesional en la medida de que lo que estás recibiendo es un poco más que un viático, ¿no? Así que estamos ahí en ese punto. Siempre estamos hablando de nota de internacionalidad, como el caso que nos estaba contando nuestro amigo de jugador de Inglaterra, que creo que quedó libre y se vino a jugar a Brasil. Entonces ahí claramente hay una nota de internacionalidad y aplicamos el reglamento que estamos viendo. Así que bueno, básicamente eso, Joaquín. No sé si te pude responder bien. Sí, sí, súper bien, gracias. Perfecto, perfecto. Bien, ¿algún comentario por ahí? Bueno, miren, de conformidad con el reglamento de la FIFA sobre agentes, en los contratos de trabajo que se formalicen tras la prestación de los servicios del agente de fútbol, deberán figurar el nombre del agente, su cliente, su número de licencia de FIFA y su firma. Entonces, acá nos habla de un contrato específico en el fútbol, que es el contrato de agentes. El contrato de agentes es el que mayor cantidad de elementos ha cambiado, porque cambió el reglamento, cambió sustancialmente el reglamento. Entonces, es lo que más ha cambiado. Lo que vamos a desarrollar en el curso son las distintas variantes que se aprestan ahora para la actividad y la profesión de la gente, para que estén dentro y estén enmarcados dentro de la regularidad y lo que nos está pidiendo FIFA, de tal manera que ustedes tengan contratos que puedan subir directamente a FIFA y que FIFA diga, ok, este contrato está protegido. Entonces, ahora bien, también hay actividad de agentes que todavía no se han recibido, que vienen desarrollando una actividad y entonces siempre tratamos de dar respuesta jurídica de alguna manera a todas esas actividades que han quedado en el medio, porque estamos como navegando entre dos aguas, ¿no? Así que no sé si será el caso, pero muchas veces a nuestro estudio llega mucha gente que ha quedado en el medio, que te dice yo voy a rendir en mayo, pero ¿qué hago con mis jugadores? Bueno, todas estas situaciones particulares las tratamos de solucionar con algunos tipos de contratos específicos, ¿no? Bien, este reglamento les acaba de dar una llave formidable a los agentes. Creo que es el derecho más importante que tienen los agentes con el nuevo reglamento. El nuevo reglamento de agente no solo cambió ese reglamento, sino que, ustedes saben, esto es como una especie de rompecabezas. Tocas un reglamento y tenés que ir tocando todos los demás. Este reglamento que estoy viendo yo es el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, no es el reglamento de agente. Sin embargo, en este inciso, de lo que más se habla es de la gente. Y es una prueba magnífica para que ustedes, los que son agentes, los que pretenden ser agentes o los que quieren ser intermediarios, sepan que este es, a mi criterio, podemos debatirlo acá, seguramente debe haber agentes o gente del fútbol. Este es el derecho más importante que acaban de incorporar dentro de la nueva normativa de FIFA. ¿Por qué? Porque hoy la gente tiene la obligación, dice, de conformidad con el reglamento de FIFA de agente en los contratos de trabajo que se formalicen tras la prestación de los servicios del agente, deberá figurar el nombre del agente, su cliente, su número de licencia y su firma. Entonces, esta es la prueba más clara y contundente que ustedes estuvieron trabajando y por lo tanto van a poder reclamar en caso de que haya un tipo de conflicto. O no les paguen mal, o les paguen tarde. Y hago tanto hincapié en esto porque esto es un elemento que los agentes sufrían mucho.
los agentes sufrían mucho esta actividad, mucha gente se nos ha acercado y nos dijo, mirá, yo hice esta operación, acerqué estas partes y no logré cobrar, ¿no es cierto? Bueno, eso en parte está cubierto en esta situación. Fíjense que dice, en los contratos de trabajo que se formalicen, contratos de trabajo, supónganse entre una futbolista y un club, hoy en día el agente va a tener una cláusula que va a indicar su nombre, su número de licencia, va a indicar también para quién trabajó, quién fue su cliente, ¿no? Y además va a firmar ese contrato. Es un contrato que antes generalmente no te lo dejaban firmar y muy raramente te dejaban poner tu licencia y tu nombre. Entonces, para mi criterio, es un elemento realmente muy, pero muy importante, bastante innovador. Pablo, no entiendo hoy en día qué diferencia hay entre los agentes que aprobamos el examen y los que no. Bueno, Ariel, mirá, vamos a la teoría, ¿no? Primero vamos a la teoría, después vamos a la práctica. En teoría, el que no tiene licencia no puede trabajar. Sí. Dicho eso, dos cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de el futbolista, club, federación, técnico que contrata a un agente sin licencia? Puede ser sancionado. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo se dan cuenta? Y se dan cuenta porque los agentes que tienen licencia seguramente le van a denunciar, ¿no? O sea, la FIFA no tiene poder de policía, sería casi imposible, ¿no? Tendría que tener una policía planetaria, no podría ser. Pablo, Sí, mira, lo que yo estoy viendo en la práctica, que no hay absolutamente ninguna, lo voy a poner de esta manera, se puede expresar de muchas, pero no veo absolutamente ninguna ventaja para los que dimos el examen versus agentes establecidos que no dieron el examen, inclusive me dicen que no lo piensan dar porque no lo necesitan. Estuve hablando con una de las plataformas, Transfer Room, y como tienen el tema esto de que Alemania protestó, no aclaran quién es agente FIFA y quién no hasta que, bueno, se resuelva. Y bueno, el tiempo que tarde. Entonces, en realidad, a ver, nosotros que estamos en el fútbol hace muchísimos años y surgió esto de la gente FIFA, lo vimos como algo muy positivo, algo que iba a separar la paja del trigo. Y realmente no no lo estás veo viendo. lo que te estoy diciendo, ¿no? Va a decir, Claro. agentes muy conocidos que no dieron el examen Sí, y que ya me dijeron que no lo piensan dar porque sí, no lo necesitan hacer. Entonces, totalmente. mi pregunta es esa, ¿no? Bien al Sí, sí, no, te hueso. entiendo perfectamente, Ariel. Te digo lo que yo pienso. Mi pensamiento es el siguiente. Creo que es una batalla que recién empieza. Está casi, te diría, en el preámbulo. ¿Por qué está en el preámbulo? Bueno, porque están en una batalla judicial en Europa. Esa batalla judicial, a mi criterio, va a tardar un tiempo más. Calculo que puede tardar 6 meses, un año. Calculo que este año vamos a tener novedades. Y de eso va a depender muchísimo, ¿no? Es probable que haya un empate técnico, es decir, que la FIFA reconozca algunas atribuciones que se ha tomado respecto de los agentes que son exageradas y las modifique, las cambie, las corrija. Y una vez que termine esa batalla, a mi criterio, la FIFA va a ir contra el mundo blue, como le podemos decir en la Argentina. ¿Qué significa esto? Contra el mundo que trabaja en negro. Ahora, hay un compromiso de la FIFA con el grupo de interés de que va a empezar a corregir esta situación. Yo entiendo que es una situación compleja, difícil, pero ¿cómo tiene si vos me decís, la FIFA puede intervenir en esto? Al final, sí. Si quiere, sí. Y te aseguro que cuando la FIFA quiere, las cosas se hacen. 2 o 3 ejemplos. En el tema de menores, el Barcelona, el Real Madrid, todos se reían. Decían, no, yo traigo a los pibes de Sudamérica con 12 años,
Bueno, hasta que la FIFA se puso dura. Una vez que la FIFA se puso dura, se terminó el conflicto porque empezaron las sanciones. Cuando la FIFA se ponga dura, las sanciones que van a tener los jugadores, los técnicos, las federaciones y los clubes que contraten agentes no reconocidos van a ser a poner a todo el mundo en caja. No es esta etapa, a mi criterio, no es esta etapa. Todavía creo que falta un poco porque le han surgido muchas batallas. Estas batallas la FIFA está acostumbrada a darlas. No es novedoso, no es novedoso que aparece un reglamento y aparecen misiles por todos lados. Te diría, es más, no creo que sea la batalla más fuerte que haya dado la FIFA. Para mí la batalla más fuerte que fue sobre los derechos económicos en el fútbol. Que daba toda la impresión de que todo el mundo decía, lo van a perder, ¿cómo puede ser que una empresa no pueda tener derechos económicos y una transferencia a un futbolista? Bueno, ustedes conocen el poder del lobby de la FIFA, ¿no? No sé cómo va a terminar esta película, pero Ariel, noto que vos decís, bueno, y al final yo pago una matrícula, yo me anoto en un curso, doy el examen y finalmente vienen los vivos de siempre y se llevan la parte más gruesa del mercado. Clarísimo, Sí, clarísimo, sí. comparto 100%. No creo que esto sea el final de la película. No, pero aparte una cosa más, como alguien comentaba acá en el chat, y a nivel nacional ya mm, es joda, porque no hay, Claro, es decir, surge que un tipo era amigo cuando tenía 9 años, aparece de vuelta, es el nuevo representante, está pasando, eh, claro, ahora pero pasó con varios casos en pases importantes donde la idoneidad de los agentes se está poniendo en cuestionamiento, pero la AFA no hace nada, no emite no, no ni es pi. solamente, Ariel, no es solamente la AFA, es el mundo, el mundo que se ha quedado sin agentes nacionales. En definitiva, hoy ser agente nacional no significa prácticamente nada, porque vos, para ser un agente reconocido, tu federación tiene que haber convalidado el reglamento nacional y vos después haber dado un examen ahí. Entonces, estamos en un limbo, ¿eh? Como ahí dice Seba, Sí, más o menos coincidía con vos en esto de que no hay quien controle. Claro, no hay quien controle porque las federaciones hoy están en un intermedio. Están pidiendo el reconocimiento de sus reglamentos nacionales y están tratando de empezar a dar sus exámenes. Yo creo, honestamente, además, que quien va a dar un examen en AFA o en la Federación Uruguaya o en FIFA, yo creo que es evidente que las personas van a querer dar en FIFA, porque a vos ese documento te habilita para toda la federación, bien, ¿no? pero por el otro Pero lado, perdón, perdóname, Ariel, sí, déjame un minuto más. sí, Imaginemos lo siguiente, imaginemos que nosotros tenemos que hacer una transferencia de Argentina a Arabia. Hoy en día hay una enorme ventaja que si nosotros firmamos ese contrato está protegido porque la Cámara de Resolución de Agentes está vigente, es decir, la Cámara de Agentes está vigente. De tal manera que si el club árabe no me pagara, suponte no te pagara a vos, que sos agente, entonces nosotros podríamos ir a FIFA a que FIFA logre tu pago. Eso no sucede con los agentes que no están trabajando en blanco. Entonces, ahí tenés una ventaja. Por eso yo arranqué esta charla con este punto. Utilicen este punto, porque hoy bien, es un derecho y es una obligación de los clubes aceptar este derecho. Entonces, yo hoy firmo un contrato de un futbolista argentino que se va a trabajar a Arabia. Poneme en la cláusula que Ariel, licencia tal, es el cliente del futbolista Pablo. Y no pones más nada y firmás. Hoy vos firmás el contrato. Eso solamente lo puede hacer el agente que lo tiene en blanco. Y suponete que yo después te diga, como ha pasado tantas veces, no te lo voy a explicar a vos, me olvido de pagarte yo. Bueno, vos, como nunca, te aseguro, en menos de 4 meses vas a cobrar los honorarios que te correspondían por tu trabajo. Ese es un beneficio que hay que aprovechar por sobre el que no está trabajando en blanco. Y por otro lado, ya están habilitados los canales de denuncia en FIFA para certificar todas las operaciones que se están haciendo en negro. ¿Van a actuar? ¿No van a actuar? Bueno,
es un tema que, insisto, para mí estamos viendo un preámbulo, ¿no? Estamos viendo un preámbulo. El preámbulo es caótico, como lo decía Seba acá recién, como lo dice Ariel, es caótico, porque el sistema ha cambiado de raíz y no va a ser fácil porque encima está judicializado. ¿Mm? Pero está vigente. Entonces yo aliento al que está en blanco a que aproveche todos los instrumentos que tiene, porque esas son las ventajas que puede sacar la persona que sigue trabajando diciendo a mí la FIFA no me interesa, ¿no? No, correcto, Pablo. Lo que a mí me da cosa es que la FIFA me sigue exigiendo ahora que haga nuevos cursos, que mantenga los puntos, que pague la licencia internacional, que no son 2 mangos, mientras que los otros no hacen nada, y como acá alguien está escribiendo, no vi, pero se mete la familia del jugador, el papá que tiene una verdulería, de repente se pone a gerenciar su contrato con el Liverpool, y el Liverpool contento porque tienen un pichi para sacarle ventaja a lo loco. Porque no tienen ni idea. Claro, y entonces digo, pero hay un canal de denuncia, ¿qué hago? Levanto la mano y le digo, che, FIFA, mira, a Pablo lo está representando el verdulero. Sí, el tío, el papá, y Claro. vos me dijiste que yo tenía, que si no era gente FIFA, Claro. no podía actuar. Entonces, Totalmente. ¿qué hago? ¿Hago esa denuncia? ¿Eso es lo que tengo que denunciar? Bueno, mirá, yo creo que eso está empezando a funcionar. Yo lo he visto ya algún tipo de denuncia de este tipo de situaciones. Eso empezó a funcionar. Hay que ver qué va a hacer la FIFA con esas denuncias. Hay un compromiso con el grupo de interés. Vos sabés que hay una comisión funcionando en FIFA que está siguiendo este reglamento. Gente que está trabajando en eso. Veremos cómo trabajan. No te puedo certificar que la cosa funciona, porque esto, como te decía, recién empieza. Bueno, ya entendí, Ariel, más o menos el planteo. Sigo, así no me le dejo a Gabriel. Hola, Pablo, buenas tardes. Sí. Bueno, un poquito a cuento de lo que decía Ariel. Sí. Obviamente se entiende que cualquier actividad que no estaba regulada ante una nueva regulación empieza a tener resistencia y lleva un determinado tiempo hasta que, digamos así, se empieza a encaminar a toda la gente. Sí. Ahora, la consulta es, en el mientras tanto, todos los contratos, por ejemplo, en la transferencia de un jugador, que Sí. un agente de FIFA está obligado a subir al TMS. Sí. Con los pases que se están haciendo donde están interviniendo jugadores que no están, agentes que no están, no tienen su licencia. ¿Cómo actúa? ¿Hay algún caso donde ya hubo una sanción? ¿Cómo es esto? Porque obviamente es otra infracción que se está cometiendo, además de no tener una licencia, no creo que puedan subir los contratos al TMS. Y si fuera así, enseguida tendría que estar saltando esa Totalmente. irregularidad. No conozco casos, Gabriel, en los que esté en este momento firmando un agente que no tenga licencia. Si fuera así, pueden pasar dos cosas. Ahí la FIFA puede actuar de oficio. Y la FIFA en 15 segundos se da cuenta de esa situación porque, como vos sabés, ellos tienen el listado oficial que está publicado en la página de la gente. Entonces, ni bien vean que haya un agente que no esté registrado, van a sancionar al club o van a sancionar al futbolista dependiendo de para quién trabajó. Por eso creo que de a poco la cosa va a fluir. Va a costar, ¿no? Pero, y muchos clubes van a cometer este error que vos decís, Gabriel. Ese es el punto, digamos, le dejan la pelota en el punto del penal sin arquero a la FIFA No, para que los haga bolsa. Obviamente va a depender de que esto se regularice también de hacer las denuncias correspondientes. Yo estimo que esas También. denuncias serán anónimas y que También. Seguro. se debería, Seguro. De todas maneras, Gabriel, pusiste un lindo ejemplo en donde la FIFA puede actuar de oficio. Porque yo te decía, imagínate que la FIFA no puede mandar un delegado a Chile, otro a Argentina, otro a Bolivia, a controlar si funciona o no. Pero como hoy funciona todo electrónico y estamos todos conectados, y esto es un gran hermano, es muy fácil en muchísimas situaciones empezar a hacer sanciones para los que están trabajando fuera de lo que es la reglamentación.
Para el caso de que haya un agente que figure en un contrato que pretenda, se le complicaría, ¿no? Imagínate el ejemplo siguiente. Un agente que quiera, vamos a poner el ejemplo que yo le ponía a Ariel, pero al revés. Imagínate lo siguiente, Ariel no tiene licencia, no tiene licencia. Y yo me voy a jugar y él me consigue un contrato en Arabia. Yo me voy a jugar a Arabia y cuando empiezo a cobrar, Ariel me empieza a llamar y me dice, ¿qué pasa con la mía? Y yo le digo, vos no tenés licencia y yo no tengo obligación de pagarle. Por lo menos desde el punto de vista federativo, no tengo obligación de pagarle. Entonces, ahí surge otro punto. Entonces, y es más, le digo, ¿sabés qué pasa? Que si yo te pago puedo ser sancionado y de hecho me pueden cobrar una multa. Entonces, de a poco, a mi criterio, las aguas se van a empezar a dividir. Si queremos ver que la situación funcione en la práctica como quisiéramos hoy, no. ¿Por qué no? Porque la FIFA no tiene apuntados los cañones todavía a esa situación. Pero te aseguro que cuando lo quieran hacer, tardan muy poquito en hacerlo. Podemos hablar acá no sé, horas sobre las batallas que ha tenido la FIFA en la incorporación de determinadas cuestiones. Muy polémicas todas. Acá podemos abrir una polémica sideral, ¿no es cierto? Sideral. Para que acá pusieron algo de Messi y me lo perdí. En la transacción del pase de Messi actuó el padre. ¿Es agente FIFA? ¿El papá de Messi? No, no es agente FIFA. Él actuó como si fuera una especie de intermediario y hoy en día, a partir del 1 de octubre, ningún club está obligado a pagarle al papá de Messi sus servicios como agente. Hoy en día no tendría por qué el Paris Saint-Germain pagarle al papá de Messi. No tiene ningún tipo de obligación. Para hacerlo, a pesar de que es el papá de Messi, supongo que va a tener algún tipo de facilidad para conseguir la licencia, pero bueno, es una suposición. No tiene que hacer el examen como cualquier hijo de vecino. Y entonces ahí sí, figurar en ese contrato de transferencia con su número de licencia y entonces de esa manera poder actuar. Joaquín, discúlpame que te tengo ahí sin participar. Contame. Estás muteado ahí. ¿Puede ser Messi sancionado entonces? Messi Hola, debería ser hola. sancionado en la medida de que figure el papá. Lo más probable es que el papá de Messi no haya figurado más que en bambalina, ¿no? De atrás, ¿no? Pero claro, si no, debería ser sancionado, sí. Sí, Joaquín, ¿cómo venimos? Sí, mira, es algo complementario. Por ejemplo, no sé si hay alguien más de Bolivia acá que hablaba sobre el tema de los agentes de FIFA y que no están reglamentados. Por lo menos acá en Bolivia, sin mentirle, debe ser un 95, 96%, si no es el 100% que no tiene la licencia Claro, FIFA. sí. ¿No? Entonces, yo me acuerdo que fui a un congreso, el Sport Bliss Latam, que lo hicieron en la ciudad de La Paz. No estoy seguro si alguien no era de la FIFA, pero era como una asociación de agentes de Latinoamérica que había llegado a darnos una charla de, por favor, sean agentes. O sea, Bolivia Claro, es el país que realmente no tiene agentes o que no ha podido darlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con eso, Bolivia maneja mucho en el mercado informal, como todo, sí, lo vienen haciendo. Pero lo que me llama poderosamente la atención ahora, que es a partir del 1 de de octubre. octubre, creo, claro, que ya tienen que tener, Eh, ¿cómo vamos a realmente empezar a trabajar si es que es más de un mercado de fácilmente unos 200.000 jugadores profesionales que existen no, y no van a más. poder, ¿Dónde? Ah, en Bolivia. en Bolivia, sí, 200.000 por lo menos en Bolivia, ¿no? Claro. Entre aficionados y profesionales. Ah, ¿Qué claro, voy a tener que hablarle a un amigo licenciado de otro país para que tenga que hacer el cobro y yo quedo como intermediario, por más de que yo tenga una agencia de jugadores? ¿O claro. voy a tener que, bueno, qué es lo que pasa? Si no me equivoco, la FIFA también ha dado como que un apartado donde dice que las federaciones miembros van a tener que, obviamente, reglamentar en medida de lo que venga a nivel Totalmente, nacional, ¿no? seguro. Entonces, hasta que Bolivia lo reglamente, va a pasar mucho tiempo porque no es algo que es su de mayor importancia para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo tendría que actuar entre estas circunstancias? Yo quedo como Bien. intermediario, no soy agente, ¿cómo cobro? Entonces, ese es el tema, ¿no?
Mirá, Joaquín, te diría que lo que estás viviendo en Bolivia lo estamos viendo en la mayoría de los países. Hay muy pocos agentes que tienen licencia todavía, porque hubo solamente 2 exámenes. En esos exámenes, la mitad de la gente, por lo menos la mitad de la gente que rindió los exámenes salió mal. Entonces hay muy pocos agentes habilitados. De tal manera que la mayoría, como contaba Ariel, Seba y todos los que están contando de experiencia, la mayoría de los casos se ha hecho todavía fuera de la reglamentación. A mi criterio es totalmente normal hasta que esto de a poco empiece a funcionar y el carro empiece a andar, ¿no? Así que lo que estás viendo ahí lo estamos viendo en todos lados. No hay nada de especial en Bolivia. De a poco la situación se va a ir normalizando. La FIFA todavía no ha puesto los cañones en el poder de policía que tiene. Así que creo que es una situación que recién estamos empezando a ver, ¿no? El papá de Messi puede ser, bueno, sí puede ser el papá de cualquier jugador que rinda el examen, ¿no? Naturalmente. Bueno, sigo un poquito, así seguimos. La duración de los contratos. Nosotros, dice, la duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción al final de la temporada y la duración máxima será de 5 años. Cuando hablamos de estos contratos, hablamos del contrato del futbolista. Hay una fecha mínima y una fecha máxima. La fecha máxima generalmente es muy importante para hablar de las indemnizaciones. Cuando a un futbolista no le pagan su sueldo, entonces es muy importante saber cuándo finaliza el contrato. Entonces nosotros por eso tenemos periodos mínimos y periodos máximos. El periodo mínimo tiene mucho que ver con el tema de la integridad deportiva. Si nosotros pudiéramos firmar un contrato de 2 semanas, imagínense que la primera semana juego en Boca de Argentina, la segunda semana juego en Colo-Colo de Chile y en la tercera en Peñarol de Montevideo, ¿no es cierto? Sería como una cuestión. Entonces, tenemos periodos mínimos y periodos máximos. El periodo mínimo no tiene una fecha, tiene ventanas. Ustedes conocen, en el fútbol nosotros tenemos que inscribirnos como futbolistas cuando se abren las ventanas, excepto en algunas excepciones que después podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, entre la duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción hasta el fin de la temporada. Entonces, ese contrato mínimo la temporada son 12 meses. Entonces, ese contrato mínimo podrá depender de cuándo lo firmé. A lo mejor lo firmé en la ventana de la mitad de año y son 6 meses. O a lo mejor lo firmé al principio y me queda de 1 año. Y el contrato máximo son de 5 años, salvo, dice después el reglamento, que un convenio colectivo, una ley de trabajo en el país específico donde se firme el contrato, diga algunos años más, porque ahora va a levantar alguien la mano y va a decir Enzo Fernández firmó por 8 años. ¿Por qué? Bueno, por un convenio colectivo. Por decir un ejemplo, ¿no? Mauricio, ¿cómo venimos? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo está, Pablo? ¿Todo bien? Me Es alegro que mucho. estaba aquí leyendo que dice contratos de trabajo. ¿Ese Sí. contrato de trabajo qué tiene que ver con el contrato del club o de la gente? ¿O se No, refieren a correcto. los dos? ¿Perdón? Exacto. Es el contrato del futbolista o de la futbolista, ¿no es O sea, que cierto? tiene el acuerdo que hace con el club. Exactamente. Es el contrato de trabajo que nosotros hacemos del futbolista Pablo, que va a jugar en Boca, entonces Mauricio me negocia el contrato y entonces dice, bueno, a ver, mi contrato no puede tener menos desde que firmo, desde que se inscribe hasta el fin de la temporada. Menos de eso no puedes arreglar. Y el Ambos máximo contratos, ambos contratos, tanto del club como de la gente, ¿se firman al mismo tiempo o se firma uno tras otro? no, son totalmente independientes. Son Ok, totalmente independientes. Por ejemplo, vos sos mi agente y yo soy el futbolista. Hoy firmamos el contrato y vos me empezás a representar. Y a partir de que yo te firmé el contrato, lo que haces vos es me empezás a conseguir club. Te sentás con la gente de ok. Boca, la gente de Boca dice, sí, este pibe me interesa, vamos a firmar un contrato y vos me ayudás a negociar ese contrato. Y entonces acá tenés las pautas específicas. Primero, tenemos que tener un contrato por escrito, tenemos que saber si voy a ser profesional amateur, tenemos que saber Ujú. los tiempos mínimos. Estos son las pautas, los tips que tenemos específicamente en los contratos
del deportista, en este caso del futbolista. Ok. Cualquier otro contrato de una duración distinta se permitirá solamente si se ajusta a la legislación nacional. Esto que yo decía de si hay un convenio colectivo que te diga que pueden durar más años, o si hay una ley de trabajo específica, por ejemplo, típicamente la ley del deporte, la ley del deportista, etcétera, etcétera. Atención, los jugadores menores de 18 años no pueden firmar un contrato de profesionales de una duración mayor de 3 años. Todos estos son tips que empezamos a dar para anotar, sobre todo cuando nos sentamos a negociar un contrato, saber exactamente, en este caso estamos estableciendo los periodos mínimos y máximos. Los futbolistas menores de 18 años no pueden firmar contratos de más de 3 años. Creo que el objetivo de esto es tener un poco de libertad, un futbolista joven que no se extienda demasiado para que pueda tener distintas alternativas. En Pablo, este caso, perdón, un minuto, ya estoy, Gustavo. En este caso, así no se me va la idea, en este caso, en el de los menores, no hay legislación nacional que valga, ¿no es cierto? Para la FIFA, todo menor de 18 años no puede firmar más de 3 años. Sí, Gustavo. te hago una consulta porque tengo una duda con eso. ¿La Sí. FIFA tiene algún contrato estipulado cuando vos le haces el contrato de representación al jugador? ¿Hay algo que vos puedas imprimir desde la FIFA, que la FIFA ya lo tenga regulado? Creo que hay un Tenés que hacer contrato. vos. Yo te diría que en todos los casos que lo tenés que hacer vos, porque más allá de que pueda haber un formulario, lo que no va a pasar es que ese contrato no va a expresar la realidad de tu hecho puntual. Suponte que vos haces un convenio conmigo, yo soy el futbolista, vos sos el agente. Bien, vamos a tener un montón de situaciones que nosotros vamos a regular. Por ejemplo, tus honorarios, el plazo de si vas a tener una representación exclusiva. Si además te voy a dar el poder para que vos puedas conectarte con otro agente más. Si además en la cláusula te voy a dejar poner que a pesar de que se haya terminado nuestro contrato, vos vas a seguir cobrando por el contrato que ya conseguiste, pero que terminó después. Todas estas cuestiones, podrían seguir enumerando y enumerando. Todas estas cuestiones nacen de un hecho puntual, que es el convenio que hicimos entre nosotros. Entonces, eso es una cosa que nosotros ahora te vamos a dar en este curso, te vamos a dar un contrato real. Ahora, vos después te lo damos para que vos tengas una base, y vos te sientes a negociar con tu cliente y digas, bueno, mira, tengo la exclusividad, ¿me la das o no me la das? Tengo tanto tiempo, ¿te parece bien? Te voy a cobrar tantos honorarios. Pero en definitiva, te diría de que en estos casos, me parece a mí, ¿no? Es una apreciación muy personal, mucho no te sirven ese tipo de modelos, ¿no? Bien, muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces, un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Esto es un poco teórico, difícil de que en la práctica se suceda, pero en definitiva nosotros, por lo menos lo tenemos que tener en nuestro marco teórico. El club tiene que no directamente ir a hablar con el futbolista, sino que tiene que ir a hablar con el club que tiene el contrato. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro del plazo de 6 meses. Esto sí que es muy importante porque faltando 6 meses para que nuestro futbolista termine ese contrato con el club, ya puede empezar a negociar, puede firmar precontratos, puede firmar ofertas de contrato e incluso puede firmar un contrato. Entonces, este es un punto que para nosotros sí es muy interesante porque nosotros tenemos que estar atentos. Bueno, de hecho, por eso las negociaciones, ustedes saben, las negociaciones con los futbolistas, con los clubes, nacen un año antes, un año y medio antes. ¿Por qué? Por esto. Porque saben los clubes que faltando 6 meses, los futbolistas ya prácticamente están idos, ¿no? Sobre todo los futbolistas que tienen éxito, que son muy codiciados. Naturalmente, si no te renovaron el contrato un año y medio antes,
naturalmente la situación no va a prosperar. Claro, sí, son contratos muy básicos los que tienen las plataformas de FIFA, sí. Esta problemática se dio en las negociaciones entre el Real Madrid y Mbappé. Ah, mirá vos. Contá, Ariel, un poco si querés eso, ¿eh? Puede ser interesante. Sí, estaba PSG acusaba y acusó ante la UEFA que el Real Madrid había tomado contacto con el jugador sin el permiso de ellos. Y hubo muchas idas y vueltas y acusaciones. Entre pesos pesados, no sé si hubo alguna sanción Una porque consecuencia. fue difícil, aparte es difícil probar, porque el Real Madrid presentó que se había juntado Fiorentino o alguien de Fiorentino con la mamá de Mbappé. Bueno, así que hubo novela en ese tema, justo en el punto que vos estabas tocando, de eso que la obligación que tiene el club de comunicar, en general no se debe cumplir, pero está ahí. Está ahí, perfecto, buenísimo. Jiminson. Bueno, Jiminson dio una clase el sábado pasado o el anterior, antes de leerlo, sobre la cámara de compensación, que se las recomiendo. Jiminson tiene una virtud, es un abogado especialista en derecho deportivo, pero tiene una virtud, a mi criterio, que es muy pedagógico. Entonces, todo aquel que quiera ver una charla sobre la cámara de compensación, les recomiendo que vean en Derechos del Fútbol, lo tenemos colgado en YouTube, su charla. Aprovecho porque ahora que hace un comentario, me acordé, ayer, Jiminson, ayer haciendo un poco de gimnasia, repasé tu charla. Me encantó, realmente me encantó. Bueno, ¿se puede establecer una cláusula en la que el Gracias, jugador le dé prioridad de renovación al club dentro de esos últimos 6 meses? Sí, yo creo que sí. Sí, buen tema, ¿no? Buen tema. No sé si se entendió. ¿Se puede establecer una cláusula en la que el jugador le dé prioridad a la renovación al club dentro de esos 6 meses? Claro, le diría, mira, antes de que vos te sientes con otro club, dame la prioridad a mí y decime qué oferta tenés y dame la prioridad si yo te lo puedo igualar. Creo que es una posibilidad cierta y entiendo que es una cláusula que se puede utilizar. Así que sí. Joaquín, ¿cómo venimos? Vamos bien, gracias. Algo de lo que hablaba Ariel también, que es importante Sí. sobre eso, si no me equivoco, uno de los artículos de la FIFA que establece el tema de la comunicación previa, no necesariamente es de que el club tenga que, o sea, sí tiene que tener conocimiento que otro club está negociando con su jugador, pero no necesariamente tiene que darle la aprobación, ¿no? Es decir, ok, qué sé yo, Messi le escribe al Paris Saint-Germain o Mbappé, perdón, el Real Madrid le escribe al Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain no responde las consideraciones o que quiera tener en este caso por Mbappé, pero aún así puede seguir adelante con las Claro, negociaciones. Entonces, claro, creo que ese es el punto álgido que existe dentro de ese seguro. conflicto, porque Esa- sí, en teoría sí no se pudo haber sancionado, ¿no? claro, Entonces, más que todo es por eso. Ahora, otra cosa que he visto dentro de uno de los contratos de clubes con jugadores es de que, no sé, obviamente esto es un reglamento nuevo, pero me imagino que ya establecían también el tema de que no existe la renovación automática. Entonces, si me equivoco, claro, la renovación automática es considerada como un vicio de nulidad, ¿no? Entonces, total, también puede ir por ese lado, ¿no? Eso correcto, era nomás. totalmente, perfecto. Diego pregunta si el jugador menor de 17 años el contrato lo tienen que firmar con los padres. Efectivamente, ¿no? Efectivamente tiene que haber firmarlo con el tutor, ¿no? Correcto. Mauricio, ¿cómo venimos? Yo creo que a eso venía la pregunta, es que yo lo que entiendo es que menores de 17 años no pueden firmar todavía un contrato, eso es lo que entendí, pero No, veo que, no, digamos lo siguiente, digamos lo siguiente. ajá, Un futbolista puede firmar contrato a partir de una edad genérica, que es cuando un trabajador puede firmar su primer contrato profesional en un país determinado. ujú,
En general, siempre decimos, casi todos los países tienen la marca de los 16 años en los que pueden empezar a trabajar. Entonces, Ok. entonces nosotros le podemos conseguir un trabajo a un futbolista para que firme contrato profesional a partir de los 16 años. Antes no, ¿no es cierto? Ahora Pero bien, tiene que haber la tutoría de los papás o el tutor. claro, Sí. seguro, Ok, seguro, exacto, ok, Mauricio. Sí. Por supuesto que si va a firmar un contrato profesional, como tiene un tutor o dos tutores, entonces tiene que dar el consentimiento del tutor. Lo mismo ok. pasa con el contrato que firma con el agente, ¿no? A partir de los 16 años, es decir, a partir de que tiene edad para firmar un contrato, naturalmente el agente y este futbolista menor pueden celebrar un contrato con la autorización del tutor, naturalmente, y en este Ujú. caso específico, nosotros ya sabemos que no se pueden cobrar honorarios hasta que este futbolista no consiga su contrato profesional. Como dice Beatriz, la edad para poder trabajar en general es a los 16 años. Muy bien. Bueno, entonces, otro punto, otro tips que podemos tirar. La validez de un contrato no puede supeditarse a los resultados positivos de un examen médico o a la concesión de un permiso de trabajo. Esto es un tip muy importante. Todo esto que estoy leyendo está en el artículo 18 del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, y es como una especie de poco teórica que estamos dando antes de empezar el curso el lunes, donde básicamente vamos a empezar a redactar los contratos, vamos a empezar a redactar las cláusulas y vamos a empezar a debatir entre todos y aportar para hacer contratos y que después tengamos una cierta habilidad en el tema. Pero la base teórica siempre viene bien, nos ayuda mucho. Imaginemos lo siguiente, Ariel me acaba de conseguir un contrato para que yo, futbolista, me vaya a jugar a Arabia, para seguir con el mismo ejemplo y no andar cambiando, ¿no es cierto? Y resulta que firmo el contrato, Ariel firma como agente mío y se lo mandamos a nuestros amigos árabes. Llego a Arabia y resulta que me va a recibir el presidente del club, porque soy un jugador muy importante, que pin que pan, y resulta que el lunes el gobierno de Arabia saca una resolución que dice que los extranjeros podrán empezar a trabajar a los 6 meses y hay que hacer un curso en árabe y no sé cuánta cosa más. Es un ejemplo hipotético, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué hago con ese contrato? Ese contrato, yo no voy a estar 6 meses sin jugar al fútbol, porque se pierde valor económico, rentabilidad. No puedo jugar en Arabia porque tengo que hacer un curso de 6 meses. El contrato está firmado. ¿Quién es el responsable? El responsable es el club. De tal manera que el club no me puede rescindir el contrato por esta cuestión de que el gobierno árabe ha cambiado la resolución y ahora los extranjeros tienen que hacer un curso para trabajar. Entonces, nosotros vamos a operar de la siguiente manera. Lo vamos a intimar por un pequeño mail al club a que me dé tareas, le vamos a intimar a que me inscriba y lo vamos a intimar a que el sábado, el fin de semana, juegue efectivamente. Juegue efectivamente significa, no por supuesto que juegue de titular, ni mucho menos, sino que esté a disposición del técnico, ¿no es cierto? Si el club no responde, entonces yo puedo rescindir el contrato con justa causa. Y acá viene un elemento central. Si yo rescindo con justa causa, voy a poder ejecutar todo el contrato. La indemnización mía puede ser todo el contrato. Y ahí andará Ariel tratándome de buscar un club en otro lugar, porque los árabes no me han podido contratar. Lo mismo pasa, por ejemplo, si firmo el contrato y cuando llego, los médicos de Arabia dicen que mis condiciones físicas no son suficientes para que yo ingrese al plantel profesional. Si yo ya firmé el contrato, esa no es una situación para que los árabes me digan el contrato que usted tiene es nulo porque usted no pasó el examen médico. Hay otros elementos que puede tener el club para que esa situación no caiga en ese hecho concreto. Pero hay que tener en cuenta todas estas situaciones, sobre todo cuando nosotros ahora, que
tenemos un mercado de 211 países, todos estos elementos son realmente muy importantes, ¿no? Lo mismo con... Gustavo, hay un ruido bárbaro. ¿Vos querés hablar? No. Ah. Sí, te iba a hacer una pregunta, pero seguí. No, Después te la hago. dale, tranquilo, dale tranquilo. ¿Se le puede exigir al club o el jugador le puede exigir al club que lo quiere contratar que el contrato esté escrito en su idioma? Claro. Muy buena pregunta, Gustavo. Yo te diría que es fundamental. Porque el árabe me la pone en árabe y ¿Y yo qué sé? Yo no sé leer. No sé leer ni claro. escribir. O Mirá, los sea, se contratos... puede generar una exigencia, no quiero el contrato en mi idioma, bien que todo. Sí. De hecho, mirá, te va a salir Porque te pueden decir, no, en inglés. ¿Y? No, claro, seguro. Lamentablemente, muchas veces se hace así. Lamentablemente los futbolistas no saben lo que firman. Mitad de la hoja, vos ves la hoja así, la mitad está en árabe, la mitad está en inglés. Lo ideal sería que haya mitad en árabe y mitad en el idioma del futbolista, porque no sabemos a ciencia cierta si el futbolista entiende lo que está firmando. Pero en general, por lo menos lo que yo he visto, Corea, Indonesia, Arabia, es el idioma original y el inglés. Eh, claro, lo que pasa es que vos estás firmando una cláusula que dice que vos comprendés, que te han leído, que te asesoraste jurídicamente en forma independiente y que entendés todas y cada una de las cláusulas que has firmado. Pero claro, si no lo pudiste leer el reglamento, seguramente tampoco hayas entendido esa cláusula, ¿no? Lo Entonces que es un pasa que una problema. cláusula en el idioma del otro me puede poner como que, bueno, está firmado el contrato y en una cláusula dice que si no aprueba el examen físico, no me tienen que pagar por el contrato. Exactamente, Eh, exactamente. y te parten. Y te parten, lógico, naturalmente. Sí, además que hay muchos contratos en muchos clubes que están hechos con cierta saña, diríamos, ¿no? Esta es una triquiñuela que muchas veces se hace, lamentablemente, ¿no? Eh, pero bueno, sepamos que el tema administrativo, que el tema médico, y que no solamente el permiso de trabajo, sino supónganse que en vez de el permiso de trabajo estaba dado, pero yo no tengo la visa establecida. Imaginemos en Estados Unidos, que es un lío el tema de las visas, qué sé yo. Tenemos permiso de trabajo y no tenemos visa. Entonces, bueno, yo puedo rescindir como futbolista ese contrato, pero el club se tiene que hacer cargo de las consecuencias, ¿no? Es un poco lo que quería contar de esa situación. Si un jugador profesional concierta más de un contrato para el mismo periodo, se aplicarán las disposiciones del artículo 4. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser absolutamente sancionado. Usted va a decir, pero ¿cómo un futbolista va a firmar dos contratos al mismo tiempo? Es que, aunque no lo crean, en la práctica sucede. Tuvimos un caso en el que el viernes decidimos que el futbolista, y lo combinamos con el club, de que el futbolista iba a rescindir el contrato, y el sábado se fue al nuevo club, firmó un nuevo contrato. El lunes, cuando fuimos a rescindir el contrato, el presidente dejó de existir. No porque se murió, sino porque no dejaron pisar más el club. Entonces, tuvimos un enorme problema porque el futbolista efectivamente había firmado dos contratos al mismo tiempo. ¿Qué les quiero decir? Que en la práctica, a veces, por determinadas circunstancias, sucede esta situación. Una de las circunstancias que nos pasó fue la que dijo Gustavo recién. Por ejemplo, un futbolista que firmó un contrato en Grecia no sabía que había firmado un contrato, le habían dicho que era un papel por su situación de extranjero para presentar en la Federación Griega, lo firma él tranquilamente, y en diciembre se viene de vacaciones, se había terminado el contrato, firma un contrato acá en la Argentina. Resulta que lo que había firmado él allá no era ningún permiso, sino que era un nuevo contrato que se había inscrito en la Federación Griega. Les estoy poniendo casos porque si no parece como que esto está agarrado de los pelos. No, en la práctica sucede que hay futbolistas. Y en este caso, el responsable es el futbolista. En el anterior era el club, en este caso es el futbolista. Esto hay que tener mucho cuidado y se aprende mucho con la experiencia de no cometer estos errores que yo les acabo de contar recién.
los periodos de gracias para la FIFA no existen en los contratos. Esto significa que el club podrá pagarle al futbolista después de los 45 días de vencido el contrato. Eso para la FIFA no existe, ¿no? Naturalmente que podrá haber algún convenio colectivo, alguna ley nacional que eso exista y bueno, y por lo tanto siempre hay que recordar, este es un buen tip, que los convenios colectivos y las leyes nacionales laborales, protectoras de los derechos de los trabajadores, en este caso de los futbolistas y las futbolistas, en esos casos tienen prioridad sobre los reglamentos. Casi siempre, en un 99% tienen por eso hoy les advertí, ojo, que los futbolistas menores de 18 años no pueden firmar contratos de más de 3 años. Diga lo que diga quien diga. Por eso hizo tanto hincapié en eso. Bueno, para todo aquel que se dedica al fútbol femenino, es muy importante entender los nuevos derechos que tiene la profesionalización de esa rama del fútbol que ha crecido en forma vertiginosa. En este caso, la FIFA, aunque ustedes no lo crean, hace muy poquito ha incluido los principios de la OIT respecto de la futbolista que queda o está embarazada. Principios que tenía hace 50 años, pero que el fútbol los acaba de incorporar, supongo que por la necesidad de que naturalmente uno de los elementos centrales por los cuales el fútbol femenino tenía un enorme problema era que a la futbolista que quedaba embarazada la echaban. Bueno, eso se ha corregido con este tipo de normas. Esto que lamentablemente pasó durante mucho tiempo en el fútbol, alguno que esté trabajando en el fútbol femenino lo puede contar, se está corrigiendo vertiginosamente también, y acá pongo un ejemplo que cuando la FIFA quiere corregir un problema lo corrige, y tiene que ver con los derechos que tiene la futbolista. Dice, las jugadoras que tienen derecho a disfrutar de la baja por maternidad durante el periodo de vigencia de su contrato. Hay 3 o 4 normas, el 18 Quater, si mal no recuerdo, es muy importante, en las definiciones también está, entonces ustedes tienen que saber la protección que tienen las futbolistas para el caso de que queden embarazadas, o la protección que tienen para el caso de que las echen. Porque quiero que se lleven esto, hay una protección especial, no es la indemnización que ustedes comúnmente ven de un futbolista, no es la del artículo 17, famoso artículo 17 de este reglamento. Es una reglamentación específica. Porque claro, naturalmente, uno de los elementos por los cuales el fútbol no crecía, el fútbol femenino no crecía porque la futbolista no podía quedar embarazada, porque la despedían. Entonces, eso, entiendo yo, bueno, no 100%, pero se está corrigiendo. No sé si eso le hace bien o mal al fútbol, dice femenino. Una jugadora con contrato de 1 año queda embarazada, significaría que el club debe buscar a otra jugadora e indemnizarle por sus servicios, los cuales no se dieron. Bastante complicado. Mirá, no, Seba, porque el tema es así. Primero que a la futbolista que se da de baja le pagan los 2/3. Segundo que tienen el derecho de conseguir una futbolista sustituta. Existe en este momento la futbolista sustituta, de tal manera que en cualquier momento del año, sin respetar la apertura de las ventanas, el club puede recuperar a esa futbolista. Y por otro lado, sería, digamos, no hay ningún tipo de trabajo en el planeta que no reconozca los derechos de embarazo de las mujeres. No existe. Hoy en día no hay, gracias a Dios, ¿no? Entonces, lo que ha buscado el fútbol es decirle, bueno, el club le puede dar de baja, en definitiva es un derecho que tiene la mujer, y le encontraron la herramienta de la futbolista sustituta, es decir, puede contratar a una futbolista para inmediatamente poder... Gracias, Pablo. Sí, justamente veía esto y estaba leyendo y me preocupaba. En Australia yo traté con la arquera de la selección argentina femenina, Gaby Garton, se llama Gaby Garton, y ella ya está allá, y bueno, ella quedó embarazada, y después del embarazo nunca volvió al nivel que, ese es el tema más grave, o sea, que yo le veo. Después del embarazo ya no llegó a tener el nivel, es casi como un tema de una lesión.
Bueno, pero en Entonces, definitiva es un tema que eso va más allá de la normativa, digamos, ¿no? ajá. Puede pasar que la futbolista no vuelva como estaba, o puede pasar que sí, pero digamos, objetivamente, hoy en día es indispensable que esta figura esté y se respete, porque de lo Claro, contrario no hay Entiendo. manera no hay manera que el deporte crezca, ¿no? Sí, Joaquín. Pero, perdón, me gusta preguntar bastante porque así es como aprendo. Em, bueno, un problema que veo también con lo que dice Sebastián es de que póngale, consigo la futbolista sustituta. En este caso yo, no sé, cedí a uno de mis jugadores a un equipo B, póngale. En este caso es la única que yo tengo en el puesto. ¿Puedo llamarla de esa sesión para que vuelva al club en periodos que no sean de transferencia? Pero ¿cuál es el tema? Al yo hacer esto, también estaría perjudicando al club al cual fue cedida esa No, no, futbolista, ¿no? no, en ese caso necesitas el consentimiento del club sesionario y de la futbolista. Ya, Si vos ya tenés porque, mm, claro, si vos tenés el permiso, no tenés ningún problema. pues en este Te- caso, si es agente libre, sí podría hacerlo, pero también igual muy pocos agentes libres quedan a mitad de temporada, póngale. Está bien, perfecto. ¿Mm? Sí, cómo no. Si puedo contar sobre el curso, disculpen. Sí, el curso tiene 15 charlas. Son 3 semanas, de lunes a viernes, son 90 minutos. No está apuntada directamente a los agentes. Está apuntada a agentes, abogados deportivos, gente vinculada al fútbol, gente que se quiere vincular al fútbol, gente que quiere aprender de contratos del fútbol. Y lo que vamos a hacer es, agarramos un contrato, miramos cláusula por cláusula, la debatimos y después les entregamos a ustedes el material debatido. Y en la medida que ustedes vayan necesitando algún otro tipo de contrato que nosotros no hayamos pensado, nos ha ocurrido, también estamos dispuestos a trabajarlo, ¿no? Nos pasó en el curso anterior de que quisieron hacer un contrato de, digamos, de un agente que no estaba reconocido todavía, porque todavía no había podido dar el examen, eh, con un agente oficial. Y entonces, ¿cómo podíamos contener las cláusulas de ese contrato? Bueno, lo trabajamos entre todos, lo hicimos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué más les puedo decir? Vamos también a tratar de dar algún tema teórico, vamos a tratar de dar un tema de jurisprudencia, y lo que se busca siempre es generar contratos que estén en estos mercados, digamos, ¿no? Porque los contratos, sobre todo de los futbolistas, van cambiando, se van poniendo de moda determinadas cláusulas, determinadas primas, determinados premios, determinadas productividades. Todo eso es lo que vamos a tratar de que eso figure, ¿no? Como un sistema novedoso, hemos trabajado bastante en este mercado y todo lo que podemos lo vamos a volcar en el curso. No sé si se necesita algún tipo más de información, con todo gusto. Sí, Sí, Mauricio. En el caso de los contratos de menores de 18 años, la duración es menor a 3 años. Me imagino que tiene que haber ahí un periodo protegido. Sí, exactamente, ¿Y, exactamente. y Los cuánto tiempo futbolistas, es? Por lo claro, menos un exactamente. año. Claro, en definitiva te queda todo el periodo del contrato, te queda protegido. De tal manera que tienen como una segunda aditamento, ¿no? Te queda todo el periodo del contrato, te queda protegido. Y en el caso de que hubiese algún tipo de renovación o transferencia, bueno, se iniciaría de vuelta la situación. Ok. una pregunta en el tema del curso. Eh, en teoría, este curso igual nos va a dar las bases o nos van a dar un formato para poder Ah, aplicar a la gente FIFA. seguro. Ya. Seguro, seguro. Sí, sí, lógico. La idea es que ustedes se lleven material y que después les sirva para que ustedes puedan trabajar. Generalmente quedamos en contacto porque después, cuando aparecen los hechos concretos, prácticos, en los que ustedes tienen que trabajar, surgen algún tipo de duda, quedamos abiertos en un chat para evacuar cualquier tipo de duda que ustedes tengan. Por ejemplo, hoy se contactó un ex alumno que está en medio de una negociación de una venta de un club en España.
y estaba tratando de garantizarse sus propios honorarios. Bueno, estuvimos trabajando ahí un poco en ese elemento, que si surge, cada curso tiene su propia realidad, porque aparece gente que dice, bueno, me interesa esto, lo vamos a analizar. Nos prepara para rendir el examen de agente. Nosotros tenemos, el lunes empezamos otro para el examen de agente. Este no, este es de contratos. Para que quiera ser agente, quiera rendir el examen, acá no, porque no vamos a ver prácticamente ningún tipo de... esto es mucho más práctico. Esto es mucho más práctico. Arrancamos a las 14 horas de Argentina y es 1 hora y media, 90 minutos todas las clases, de lunes a viernes durante 3 semanas. Bien. No sé si queda alguien por opinar, me avisa. Entonces, voy a terminar con este concepto, otro tips, que es el tema de la influencia de terceros. ¿En qué horario se van a dictar las clases? De 14 a 15:30 horario argentino. Pablo está poniendo acá en el curso, si quieren información del curso, en el WhatsApp, a este WhatsApp que acaba de poner Pablo, también se pueden comunicar para cualquier otra duda. Pero si quieren vayan escribiendo, no hay ningún problema, yo trato de evacuar las dudas y si no seguramente Pablo también me va a poder ayudar. Sí, Gabriel. Pablo, mira, ya que estamos hablando, y obviamente es de público conocimiento, hay una situación con un jugador de primera división al cual la comisión directiva saliente le firmó una cesión de cobro sobre futura venta de un jugador de primera división, insisto, y conocido, a un agente, porque ese agente le había hecho un préstamo para, digamos así, cerrar un juicio que había tenido. Debes saber de quién estoy hablando. La pregunta es esta: ese agente que tiene ese, digamos así, ese poder para cobrar cuando ingrese ese dinero al club, ¿no termina siendo un tercero en esa, en esa transacción? Sí, para ser bien corto y conciso, sí. Creo que vos lo estás planteando por lo que viste acá en pantalla, ¿no? ¿O no? ¿O lo tiraste así nomás? No, porque es un caso de un equipo Pero es que no demasiada casualidad, recibe. Gabriel. No, Es demasiada... pero Pero ¿sabés entonces, de qué caso espera, estoy hablando? escuchá, Sí. Gabriel. Te va a responder el reglamento. Dice, mira, escuchá una cosa. Ningún club concertará a un contrato que permita al club contrario o viceversa o a terceros asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales o sobre transferencia. Es lo que acabas de decir vos. Sí, por eso te lo Pará. pregunto. No, que está clarito. O sea, lo Es único que más, vos esta pregunta está no... en el examen. Sí, además, seguro. Esta pregunta está en el examen. Totalmente. ¿Por qué iba la pregunta también? Porque ese jugador quiere irse a jugar al exterior, no quiere jugar en Argentina, por ende esa transacción no se podría hacer. No, ¿O estoy claro. equivocado? Mirá, el futbolista no se le puede perjudicar hacer una transferencia por cuestiones que tenga entre su agente y el club, de tal manera que eso no se va a poder parar. La FIFA siempre va a estar a favor del jugador y si el club no quiere, nosotros podemos meternos en el TMS y pedir una inscripción provisional, ¿viste? En eso en general la FIFA porque estamos naturalmente con los derechos de un trabajador, ¿no? Entonces no... Entonces, efectivamente, esa persona que vos decís, Gabriel, no, que me llamó la atención porque justo era lo que iba a hablar, por eso me llamó la atención. Yo digo, Gabriel está leyendo la pantalla. Sí. Verdaderamente no vi que venía eso, pero bueno, sí lo del Increíble, caso increíble. tercero y que es pregunta de examen, sí lo Bueno, sé, por entonces, eso la no, pregunta. bien, entonces ahora la pregunta que viene es que es un tercero, porque si no, no sabemos. Y ustedes ya saben, porque yo soy bien concreto, tercero es toda persona ajena a la siguiente transacción: club de origen, club de destino, futbolista y algún club anterior en el que el futbolista estuvo inscrito. Fíjense que no nombro. O sea, tercero es todo ajeno a lo que acabé de nombrar. O sea, ese empresario que dijo Gabriel, el agente, el banco, el fondo de inversiones, es decir, en la teoría todos esos quedan afuera.
Entonces, esos quedan totalmente afuera. Nadie puede tener derechos en una transferencia que no sean los que acabamos de decir. Club de origen, club de destino, futbolista y los clubes anteriores en que el futbolista estuvo inscrito. Entonces, es muy claro. Ahora, es muy importante lo que dijo Gabriel. ¿Qué pasa con el futbolista? Ah, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Acá hay un lío entre una deuda que se tiene porque un agente, o no sé quién dijo que era un agente, vamos a suponer, había adelantado dinero y que se le iban a pagar con una transferencia. Tarjeta roja. Tarjeta roja. En el fútbol eso no funciona. No funciona porque está prohibido desde hace muchos años. Bueno, acordate, Gabriel, que yo dije, esta fue una de las batallas más importantes. Empecé con eso cuando Ariel dijo, che, pero esto se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Y yo dije, bueno, mira, esta batalla, la FIFA viene hace 50 años. Esta fue una de las grandes batallas. Porque ustedes recordarán, bueno, de hecho en la práctica lo ven. Sí, lo comenté porque aparte se está por cerrar la ventana y el jugador quiere salir del club. Decimos un club Seguro, que es el seguro. Pero yo creo que el futbolista no puede ser la víctima de esta situación. El futbolista debe poder irse y después... Es más, si suponte que ese futbolista consigue un club, se va al otro club, lo escriben provisionalmente y va a poder jugar al fútbol y este conflicto se va a terminar dilucidando en un tribunal ordinario o en la FIFA o en la federación de donde sea y después se verá cómo es el resultado y quién paga la indemnización y quién paga las deudas. Pero es importante siempre saber que el futbolista no puede pagar las consecuencias y, digamos, no jugar para el futbolista siempre es la última opción, la última utilísima. De hecho, cuando la FIFA tiene todo el derecho para poner una sanción deportiva al futbolista y decirle no jugás por 4 meses, le duele en el alma, o sea, no es que le duela en el alma, hay que tener muchísimo cuidado con esa situación porque el futbolista es un trabajador profesional que vive de eso, él y su familia. O sea, lo estás dejando sin trabajo. Entonces, tiene que haber una situación objetiva muy fuerte para que el futbolista no pueda estar inscrito. Entonces, ¿Y eso se puede denunciar al tribunal de la FIFA? ¿O sí, cómo sí, claro. lo puede denunciar cualquiera? ¿O tiene que estar Sí. involucrado? No, generalmente el que está involucrado, ¿no? ¿Denunciar qué decís vos? Y el hecho de que hay la participación de un tercero en ese tipo de cosas. Claro, no, lo puede denunciar cualquier persona que se entere de la situación, anónimamente, o la puede denunciar un club, o lo puede denunciar la misma federación, o la misma federación puede sancionar, y en general de todo esto nos damos cuenta oficialmente si la transacción es a nivel nacional a través del COMET, porque hay que subir los contratos, y si la transferencia es a nivel internacional a través del TMS, porque hay que subir los contratos. Entonces, oficialmente ya ahí vamos a descubrir. Y créanme que se descubre muy fácilmente porque la FIFA salió a perseguir a todo el mundo que había tercerizado sus transferencias. Y le empezó a pegar palo a todo el planeta. Para agregar, y a cuento de lo que había hablado Ariel hoy, que falta de controles, esto es, Vox Populi se está hablando en todos los canales. De hecho, hoy el mismo jugador salió a hacer declaraciones que se había mantenido en silencio y salió él a hablar y a explicar con lujo de detalles cómo era la situación y cómo él se veía involucrado en una disputa para la cual él no tenía nada que ver. O sea, si quiere haber el control, está en todos los medios. Totalmente. Bueno, de hecho en esto doy fe, la cosa funciona. Por eso digo, cuando la FIFA quiere que la cosa funcione, funciona. En esto funciona. Cuando vos tercerizás un derecho y lo ponés en los contratos, realmente sos sancionado. Bueno, entonces, vamos a ver los contratos que tienen que ver con los agentes. Vamos a arrancar con eso porque son los contratos que más han cambiado. Después vamos a ver los contratos de transferencia entre los dos clubes. Después vamos a ver el contrato laboral de un futbolista. Después vamos a ver el contrato que se desarrolla, por ejemplo, como contaba recién, la compra de un club. Vamos a ver, bueno, todos los contratos que a ustedes les parezcan. Vamos a ver los contratos de otros servicios que aparecieron ahora, que son contratos nuevos.
Vamos a ver los contratos de los agentes vinculados. Y vamos a tratar de debatir entre todos las nuevas cláusulas que aparecen en las cláusulas de los contratos de los futbolistas y todo eso. Ese es un poco el objetivo del curso. Esperemos que tenerlos acá en el curso para ver si podemos debatir todos estos temas. Y a ver, ¿qué significa pregunta? Dice Vladimir, o también le llaman a la gente FIFA. El intermediario, dice, el intermediario es como un particular agente que interviene solamente en un elemento, en una transacción específica. Vamos a imaginar lo siguiente. Gabriel es agente, yo soy futbolista y Mauricio es agente, pero yo soy el cliente de Gabriel, ¿no es cierto? Ahora, Mauricio lo llama a Gabriel y le dice, escúchame, yo tengo un club que lo quiere a Pablo. Entonces, Mauricio no es ni agente mío, ni está vinculado con Gabriel, ni con nada, pero puntualmente hace la intermediación, porque conoce los hechos, junta todas las puntas y hace la intermediación. Hizo la intermediación y se fue. Cobró su honorario y se fue. ¿Eso es legal? Absolutamente. En este mundo es absolutamente legal. Y muchos agentes no son agentes, son intermediarios. Te dicen, no quiero tener futbolista, pero si sos intermediario, no, yo soy intermediario, te dicen. ¿Qué significa? Yo veo uno las puntas, lo conozco a Gabriel, lo conozco a Lautaro que maneja el club tal, junto las puntas, me cobro mi comisión y no quiero responsabilidad de tener todo el tiempo un club atrás que todo el día me esté llamando, un futbolista atrás que un día se lesionó, otro día perdió el avión, etcétera, etcétera. Requisito tener la licencia, simplemente. Sí, claro, sí, seguro, seguro. En la medida que trabajemos dentro del sistema, naturalmente. Bueno, 2 o 3 cosas. Siempre les pedimos a los que se queden haciendo el curso un perfil de ustedes. ¿De qué nacionalidad son? Nombre, apellido, cuál es su profesión, si tienen alguna, y por qué ingresaron al fútbol. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho a perfilar y tratar de individualizar y personalizar mucho el curso. De hecho, lo que muchas veces hacemos es nos empezamos a vincular con ustedes para tratar de dar una mano en una actividad concreta que ustedes estén desarrollando. Esa es un poco la situación. Bien, no sé si queda algún comentario, alguna pregunta. Quedamos conectados a través del teléfono que nos puso WhatsApp, que nos puso Pablo. Y todos los que vayan a hacer el curso, inscríbanse y pongan su perfil, que seguramente nos va a ser muy útil para poder dar más respuestas concretas al curso, ¿no? Sin ninguna ¿A qué duda. hora empieza el lunes, Pablo? El lunes empezamos 14 horas de Argentina. 11 de Costa Rica. Muy bien. Perfecto. Gente, les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que los vean el lunes. Abrazo grande para todos. Chao. Abrazo, gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Hasta lunes. Gracias.